Mis amados y amadas del Señor, muy buenos días. Qué lindo podernos encontrar, qué lindo poder tener un tiempo más de estar aquí en la intimidad de nuestros hogares, edificándonos, creciendo en las cosas de Dios. Qué bueno que Dios nos permite estos medios, nos permite estas herramientas para que nosotros en la comodidad de nuestras casas podamos ser edificados, podamos ser construidos, podamos ser discipulados, podamos ser formados. En primera instancia, ser discipulados para convertirnos en discipuladores. Discipulados para tener las herramientas necesarias para ir a llevar a otras personas que tanto necesitan de Dios. Y en ese sentido vamos a comenzar hoy, vamos a entrar en materia en esta mañana. Sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta mañana. Un nuevo tiempo, una nueva experiencia, algo más para aprender de Dios. Por lo tanto, abramos nuestro corazón, abramos nuestra mente, nuestros oídos físicos y espirituales. Recuerde que cada vez que Dios nos va dando una lección, nos va dando responsabilidades. Y en eso consiste la vida cristiana, eso consiste en la madurez espiritual. En que nosotros recibimos de Dios por una parte y nos parece genial, nos parece muy bueno todo lo que Dios nos está dando, pero siempre tengamos en cuenta que así como Dios nos da, Dios también demanda de nosotros. Recordemos que la Escritura dice que al que más se le da, más se le demanda. Entonces nosotros tenemos que salir de esa comodidad donde estábamos antes, donde simplemente íbamos a una iglesia, nos sentábamos, escuchábamos un mensaje y qué bonito, ya estuvimos el domingo y nos vemos hasta dentro de 8 días. Y así no la pasábamos, y en eso transcurrió la vida cristiana de muchos durante 20, 10, 15, 30 años, en la misma monotonía, en la misma rutina, pero sin avance y sin crecimiento espiritual. Simplemente diciendo que éramos parte de una membresía, que éramos miembros de una iglesia, pero cuando íbamos a mirar nuestra vida, realmente ¿qué hemos hecho en la vida cristiana? Y realmente no hemos cumplido nuestra labor, nuestra comisión. Tú puedes ser un buen cantante, tú puedes ser un buen predicador, tú puedes ser un buen servidor, pero si tú no estás haciendo la obra de Dios, si no estás ganando discípulos, si no estás ganando almas y discipulándolos, realmente no estás cumpliendo el propósito. Entonces tenemos que enfocarnos en esta parte que vamos a comenzar hoy, en eso, cómo nosotros nos convertimos en personas que ganamos almas, pero no solamente ganamos almas, sino que también las tenemos que discipular. Recuerde que esa fue la tarea que Dios le encomendó a sus discípulos, en los cuales también nos incluye a nosotros de una forma extensiva, que nosotros tenemos que ir y ganar las almas, pero también discipularlas. Y en eso vamos a estar trabajando para que Dios nos ayude para cumplir la gran comisión. Cuando nosotros cumplimos la gran comisión, ténganlo por seguro, mis amados, que nuestro corazón está tranquilo, está contento, estamos felices, estamos completos, porque estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos ha dejado en esta tierra. Pero en caso contrario, aunque hagamos muchísimas cosas, muchas actividades, pero si no ganamos almas, si no tenemos discípulos, realmente cuando vayamos delante del Señor, ¿cómo nos vamos a presentar? Ahora, Dios nos ha colocado familia y qué bonito cuando podemos compartir, cuando celebramos un cumpleaños, cuando celebramos una fecha especial y entonces en momentos determinados nos vemos rodeados de nuestra familia que nos invitaron a almorzar y entonces estamos sentados en la mesa con aquellos familiares que tanto amamos, en los cuales incluimos a nuestros padres, a nuestros suegros, nuestros cuñados, y está nuestra familia reunida. Pero no sé si tú has pensado por un momento, ¿y qué va a ser del futuro de ellos? Y ellos están aquí conmigo, pero yo no les comparto la palabra de Dios, y yo sé que no tienen a Cristo en su corazón, y si no tienen a Cristo en su corazón, se van a condenar, se van a ir al infierno. Usted se imagina a su mamá, usted se imagina a su hermano, a su hijo, gritando, ¿por qué no me dijo? ¿Por qué no me llevó? Teniendo usted la verdad, ¿por qué me dejó entrar a este lugar? Y después de eso no hay cómo arrepentirnos, no hay cómo remediar eso. Por eso, mis amados, me parece que es uno de los temas más importantes de esta época, donde si nosotros verdaderamente amamos a nuestros seres queridos, necesitamos ir de una forma muy efectiva, de una forma muy sabia, con la sabiduría que Dios nos da, para ir y llevarles el mensaje de salvación a ellos. Pero uno de los ingredientes importantes que tienen que jugar en todo esto, tiene que ser el testificar. ¿Cómo nosotros les vamos a testificar a ellos? Vayan abriendo por favor sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 16, carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, capítulo 1, verso 16. Es un pasaje que lo has escuchado mucho seguramente,
Es aquel que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En la Nueva Traducción Viviente, este pasaje dice de la siguiente manera: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo. No me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo. Y escuchen por favor cómo lo dice en esta versión. Dice, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primeramente y también a los gentiles. Porque es poder de Dios en acción. Es decir, que cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, estamos accionando el poder de Dios. Por eso es que no depende de nosotros, depende de la palabra que nosotros le damos. Porque esa palabra tiene poder. Y esa palabra poder en el griego es la palabra dunamis. Y esa palabra dunamis es de donde se deriva la palabra que nosotros conocemos como dinamita. Es decir, que cuando tú sueltas la palabra es como si estuvieras soltando un detonador, una dinamita, y esa palabra entra al corazón de las personas y ocasiona cambios. Entonces es muy importante entender que ya nosotros tenemos esa dinamita. Nosotros tenemos ese dunamis de Dios. Nosotros tenemos ese poder que Dios nos ha dado a través de la Escritura, y tú tienes y conoces la palabra de Dios. Pero aquí viene una pregunta que es donde quiero comenzar. Vamos a tardarnos tal vez hoy y mañana. Vamos a estar trabajando sobre este tema. ¿Cuál es mi deber en cuanto a que otros vengan al conocimiento de Cristo? ¿Cuál es la parte que yo ocupo? ¿Cuál es mi responsabilidad en lo que tiene que ver con que otros conozcan del Señor Jesucristo? Debemos entender, mis amados, que si no fuera por el testimonio personal de alguien que nos habló, bien sea escrito, bien sea verbal, seguramente que ninguno de nosotros sería salvo. Dios utilizó a alguien, utilizó un programa radial, utilizó un programa de televisión, utilizó un escrito que fue, valga la redundancia, escrito por alguien. Dios utilizó a alguien para que nos hablara, razón por la cual la gente escucha de Dios a través de una persona. Es otra persona la que le lleva al evangelio, la que oye a Cristo a través de otra persona, bien sea porque fue llevado a una iglesia y él escuchó a alguien que estaba predicando la palabra de Dios. O puede ser que a través de la conversación que un creyente tuvo con alguien, ese creyente le llevó la palabra de Dios. En el plan de Dios, escúchenme por favor, mis amados, porque es que esto sí no lo hace la tecnología. La tecnología es una herramienta, pero la herramienta, si no la ponemos a trabajar, no sirve para nada. Tú puedes tener la mejor herramienta en tus manos, pero si no trabajas, de nada sirve que tú tengas la mejor herramienta. Lo mismo sucede. La herramienta Dios ya no la ha colocado, pero precisa en este tiempo de nosotros. Aún los ángeles quisieran predicar, quisieran llevar la palabra de salvación, pero Dios no le permite porque es una facultad, es un derecho, es un privilegio que Dios solamente nos ha dado a nosotros. Entonces, en el plan de Dios, el plan de Dios que Él diseñó para alcanzar al mundo, para alcanzar a los perdidos, es a través del mensaje, de la predicación, es a través del evangelio. El evangelio es el que le lleva la palabra de esperanza a las personas. Y el propósito de estas lecciones es explicarles de una forma breve pero muy concisa, lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo diga como pastor, no lo que yo esté diciendo para la congregación en la cual Dios por su misericordia me ha colocado a pastorear. No, es lo que dice la palabra de Dios para todo el mundo en cuanto a nuestra responsabilidad de testificar a los demás y de ganar almas. Recuerde que la Biblia dice que el que gana almas es que es sabio. Entonces vamos a mirar hoy dos puntos importantes. Número uno, entienda la importancia de su manera de vivir. De su manera de vivir. Aquí en este proceso, la parte que nos corresponde a nosotros demanda una responsabilidad. Y la responsabilidad es cuidar la manera como nosotros estamos viviendo. El deber de un cristiano va muchísimo más allá que simplemente vivir una vida piadosa. Es decir, nosotros estamos haciendo el tiempo a solas con Dios. Nosotros estamos amando a los demás. Nosotros estamos edificándonos los unos con los otros. Eso está muy bien entre nosotros. Vivir una vida piadosa, vida de oración, vida de lectura de la palabra, eso está muy bien. Pero quiero decirles, mis amados, que ya Dios nos da una responsabilidad adicional, y es que hay que testificar con nuestra boca. Pero si nuestra vida no concuerda con nuestras palabras,
el mundo perdido no lo va a notar y jamás tendrán interés de escucharnos. Porque si nosotros decimos con nuestra boca cosas bonitas, porque es lo que aprendemos de Dios y lo replicamos, lo repetimos, y entonces pues es bonito porque es la palabra de Dios. Pero si nuestras vidas no concuerdan con eso que nosotros estamos hablando, entonces la gente no va a tener ningún interés de escucharnos. Y tú puedes estar aquí en la sala y podemos, repito, vernos muy piadosos, pero si nuestra vida no es congruente con lo que nosotros hablamos, no vamos a impactar a las personas, no vamos a ser verdaderamente, digamos, instrumento útil en las manos de Dios. De manera pues que nuestra manera de vivir en este mundo debe ser de una forma irreprensible. Diga conmigo, irreprensible. Para que los que murmuran contra nosotros, los que hablan en contra de los cristianos, entonces ellos lo hacen y no porque no les gusta el mensaje, porque seguramente ellos dicen, no, esos tienen como razón, pero lo que no les gusta es nuestra forma de vivir, porque muchos de nosotros somos hipócritas, diciendo una cosa y viviendo otra cosa. Y en eso, infortunadamente, tengo que decirlos, y estamos aquí en nuestra sala privada, estamos con los amigos, en eso caemos muchos de ser unos hipócritas, de hablar muy bonito y decir yo predico y yo le llevo el mensaje y yo comparto y yo hablo con el uno, hablo con el otro, todos mis compañeros de trabajo les he predicado, les llevo tratados, les digo Dios les bendiga y lo demás, y les mando mensajes por WhatsApp y les invado las redes con notas bonitas. Pero si nuestra vida no tiene congruencia, repito, con lo que nosotros estamos hablando, la gente no va a caminar, la gente no nos va a creer. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, a la altura del verso 11, dijo lo siguiente: Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, está refiriéndose a nosotros, entendamos nuestra posición en esta tierra, que somos extranjeros y peregrinos, que estamos de paso, que no, nuestra ciudadanía no es de este mundo, pero que Dios nos permite permanecer en este mundo porque tenemos una misión de vida. Tú tienes una misión. Escuche lo que dice la palabra. Yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis, noten esto, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de nosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar, escuche lo que dice, vuestras buenas obras. Mis amados, llega el momento en que tú tienes que verdaderamente ponerte serio en las cosas de Dios. Porque tú puedes estar aquí en la sala, pero tú estás haciendo posiblemente cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Luego tú vas a querer que los demás se conviertan a Cristo, pero es que si tu vida no cambia, por eso la Biblia dice, abstengámonos de los deseos carnales que batallan. O sea, la Biblia dice, y es muy clara, es una batalla, no es fácil. Es una batalla, pero tenemos que vencer la batalla. Tú puedes estar frente a la tentación, pero tú tomas la decisión si caes en la tentación o no. Tú estás ahí y dices, yo tengo que hacer lo correcto ante los ojos de Dios y esto no le agrada a Dios. Hemos hablado muchas veces, abstengámonos. Si hay una persona que no es bendición para tu vida, si hay una relación que no es una relación de Dios, ¿qué sigues haciendo buscando a esa persona? Y de una manera u otra tratando de llamar la atención para que esa persona se fije en ti, cuando Dios te ha dicho que no y Dios ha cortado esa relación, pero tú quieres seguir insistiendo y le quieres seguir mandando mensajes por un lado y quieres agradarle por otro lado. Eso no está bien. Ya Dios ha cortado eso porque Dios quiere hacer un proceso en tu vida. ¿Qué haces buscando a esa persona cuando la Biblia te ha dicho que eso no es agradable ante sus ojos? Entonces nosotros, escúcheme, debemos vivir como hijos de luz en este mundo oscuro. Aquí tenemos nosotros que marcar una diferencia. Este es el mejor momento histórico para nosotros como hijos de luz de marcar una diferencia. Recuerde que la Biblia dice que donde abundó el pecado, estamos en un mundo completamente invadido de pecado, mis amados. Pero la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Aquí es donde nosotros tenemos que entrar a brillar.
Aquí es donde nosotros tenemos que marcar la diferencia en esa familia que es tan carnal, que es tan religiosa, que es tan pecadora. Ahí tú, como hijo de luz, tienes que brillar en medio de esa oscuridad. Es que muchos dicen, pastor, pero ¿qué hago? Es que mi familia es muy religiosa, es que mi familia es muy pecadora. Precisamente Dios te colocó ahí para que tú seas levantado como una antorcha y que marques la diferencia, mis amados. Nosotros tenemos un patrón que seguir, un patrón que imitar, y ese patrón se llama el Señor Jesucristo. Dice Efesios capítulo 1, verso 11 al 13, digamos que es como la guía que Pablo nos muestra a través de esta carta que le escribió a los Éfesos, Efesios capítulo 1, del 1 al 13. Da el patrón de cómo nosotros podemos imitar. Patrón es un molde. Patrón es como una manera de seguir, como cuando una persona está confeccionando y tiene su patrón para sacar el pantalón o la camisa. Bueno, la Biblia también nos muestra un patrón el cual nosotros debemos seguir, y ese patrón se llama el Señor Jesucristo. Dice Efesios capítulo 5, verso 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El amor que ya estuvimos tocando en lecciones anteriores. Aquí tenemos que marcar una gran diferencia. La entrega hacia los demás, así como Cristo se entregó por nosotros. Y eso va a hacer que brille, eso va a hacer que, como dice la Biblia aquí, como un olor fragante. Tú tienes que llegar a un lugar, nosotros tenemos que llegar a un lugar y marcar esa diferencia, que haya un olor fragante, que diga ellos huelen a diferente. Ellos son diferentes, su forma de hablar es diferente, su forma de tratar a los demás es diferente, el amor que extienden a los demás es diferente. Son diferentes, que marquemos esa diferencia. Hemos de tener en cuenta nuestra manera de vivir, que tiene que ser una manera de vivir limpia, aún en nuestras conversaciones. Que no seamos hallados, mis amados, debemos cuidarnos en eso. Si fallamos, si nos equivocamos en otra época, ya el Señor perdona nuestros pecados cuando nosotros le confesamos y comenzamos de nuevo. Tal vez no teníamos testimonio porque teníamos vidas en mucho desorden, porque no teníamos a Cristo Jesús. A esta altura donde Dios nos ha llevado a nosotros, en esta sala como hijos de Dios, ya seguramente que nos hemos limpiado por la palabra del Señor. El Señor nos ha limpiado con su sangre preciosa. Ahora somos diferentes. Lo que nosotros practicábamos antes ya no lo podemos seguir practicando. En nosotros no tenemos que estar inmiscuidos en temas como, por ejemplo, que cayó en adulterio, que cayó en fornicación, que están haciendo cosas que son como de avaricia, que están andando en cosas inmundas, que están consultando pornografía. Cosas como esas ya ni siquiera se nombren entre los hijos. Por eso dice la Biblia en el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ya en nosotros salió ese amor por el dinero que era nuestro Dios, el que lo tenemos en primer lugar y trabajamos y luchamos y toda nuestra vida nos la enfocamos en ganar dinero, y nos dimos cuenta por la palabra que amar al dinero es idolatría delante de Dios. La avaricia es tener cosas y querer más y más y más, y nunca se satisface, y por estar detrás de todas estas cosas olvida lo más importante que Dios nos ha dejado, que es buscarle a Él en primer lugar, que es nuestra familia. Ya eso no tiene que, es decir, en un cristiano no puede ser una vida donde está enfocado solamente a ganar dinero y sin importar las cosas de Dios, sin importar su familia, sin importar su propia vida, su propia salud. Ya eso tiene que haber salido de nuestro corazón. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, y escuche lo que dice la Biblia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Tú no tienes que estar ahí. Es decir, uno no puede escuchar que la esposa llama, pastor, ¿qué hago con mi esposo? Es que a todas horas se la pasa en el trabajo y tiene descuidado a mi familia, me tiene descuidado a mí, tiene descuidado todo, porque se la pasa haciendo dinero en la empresa. Mis amados, hay que trabajar, sí, pero hay tiempo para todo. Tenemos, y recuerde que Dios nos está también trabajando por otro lado, que Dios es un Dios de orden, y tenemos que tener orden en nuestras cosas. Tenemos que tener prioridades muy claras, y las prioridades están establecidas. Primer lugar es Dios por encima de todas las cosas. Segundo lugar, somos nosotros como un canal de bendición para otros. Nosotros tenemos que procurar siempre vivir en santidad. Si somos casados, nuestra esposa ocupa ese lugar de privilegio. Ese es el orden que Dios. Luego vienen nuestros hijos, luego viene la obra de Dios, luego viene todo lo que es la parte ya secular, la parte de trabajo y lo demás. Cuando nosotros invertimos los órdenes, comenzamos a tener dificultades.
Tampoco se debe poner en nosotros conceptos que la gente nos trate de mentirosos, por favor, que no se nombre mentiras, ni acciones necias, ni tratos engañosos o deshonestos. Mis amados, ya tenemos que ser limpios de esto. Ya se acabaron los tratos malos, ya se acabaron los malos negocios, los sobornos, el hacer la trampa por aquí, por acá, el engañar al uno, el engañar al otro, el decirle mentiras al uno y decirle mentiras a otro. Eso es parte de nuestro pasado, de nuestra vieja naturaleza. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Tú eres un cristiano y tenemos que comenzar a trabajar, porque si queremos ganar las almas para el reino de Dios, nuestro testimonio tiene que ser limpiado. Tenemos que ser diferentes. Por eso dice el versículo 4 del pasaje que estamos leyendo de Efesios 5, dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Que nuestros labios sean siempre para darle gracias a Dios, para bendecir a otros. Se acabaron las palabras de maldición que nosotros lanzábamos contra nuestros seres queridos o contra cualquier persona. Ya eso tuvo que haber sido limpiado. Por eso es que nosotros tenemos que comenzar a trabajar para verdaderamente marcar una diferencia. Tenemos que vivir así porque somos diferentes. Yo no sé si tú has notado, toda esta serie de charlas que Dios nos ha dado durante este tiempo tienen que comenzar a hacer mella en nuestro corazón, tienen que comenzar a vislumbrar, tienen que comenzar a salir. Recuerde que estamos en el tallo y que está cada vez tiene que irse fortaleciendo hasta que ese tallo se convierta en un fuerte tronco. Por eso nosotros somos diferentes, porque es que la semilla que nosotros tenemos es diferente, porque es que la fuente en la cual nosotros nos nutrimos es la palabra de Dios y es el mejor alimento para que nosotros seamos verdaderamente edificados en el temor del Señor. Ya nosotros no participamos como hijos de Dios, no participamos en lo que hacen otros hijos que son hijos de desobediencia. Nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de luz. Que otros lo hagan, aquellos que no conocen al Señor que lo hagan, pero tú y yo no podemos estar mezclados, no podemos estar participando con lo que otros hacen que no es agradable ante los ojos de Dios. Que los otros se emborrachen allá ellos porque ellos no conocen del Señor, que los otros mientan allá ellos porque no conocen del Señor, que los otros roben, que los otros se vayan más temprano del trabajo, allá ellos porque no conocen del Señor, pero tú no te robes ni 5 minutos de tu trabajo. Tú tienes que ser muy honesto en todo lo que haces. En eso tenemos nosotros que marcar la diferencia. Versículo 7 dice: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo, escuchen lo que dice la escritura, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en él toda bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. 3 cosas, 3 atributos, 3 características que debemos tener nosotros. Bondad, justicia y verdad. Esas son 3 cosas, verdad. Esto que estoy diciendo es verdad. Esto que estoy haciendo es lo correcto. Esto que estoy haciendo verdaderamente es con amor. Todo lo que tú hagas y yo tenemos que hacerlo con mucho amor, tenemos que hacerlo correcto y tenemos que ir siempre con la verdad. Antes de que tú vayas a hacer algo, antes de que vayas a tomar una decisión, antes de entablar una relación, antes de hacer un negocio cualquiera, aquí Dios está colocando algo, y es que el resultado de que el Espíritu Santo está en tu vida, además de todo lo que dice Gálatas capítulo 5, aquí nos dice bondad. Esto es bueno, esto edifica, esto ayuda, esto construye, esto suma. Esto es lo correcto que tenemos que hacer, lo justo. ¿Estamos siendo ecuánimes o estamos tomando partida en esto? ¿Estamos tomando ventaja en algo? Esto es la verdad, es lo correcto. Lo que yo estoy diciendo es lo correcto. Cuando hablo con un cliente, cuando hablo con mi jefe, estoy diciendo la verdad. Cuando hablo con mis papás, estoy diciendo la verdad. Cuando estoy frente a la iglesia del Señor, estoy hablando la verdad. Eso es lo que tenemos que entrar a manejar. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces note cómo el Señor coloca unos parámetros para nosotros como hijos de Dios. Hagamos lo agradable ante los ojos del Señor. Ahora, si usted desea vivir conforme a como Dios manda, entonces debes entender que tú eres luz, que tú ya no eres tinieblas. Es algo que tiene que marcar nuestra vida. Por eso termina en este pasaje del versículo 11 de Efesios 5, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, dice la Escritura, reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto.
Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Escuche lo que termina diciendo. Dice, porque la luz es lo que manifiesta todo. Todo va a salir a la luz, mis amados. La luz es lo que manifiesta todo. Mantente en rectitud. Ah, pero pastor, es que me siento muy presionado por Rafa. Tranquilo. Tú sigues que al final la luz va a ser manifestada. No te preocupes que al final va, pero pastor, yo trato de hacer las cosas bien y como que no me salen, y aquellos que andan en pecado, aquellos que andan en unas vidas desordenadas, les va bien. Aparentemente, entre comillas, les va bien. Vamos a mirar el final del resultado. Dice la Biblia, porque la luz se va a manifestar. Entonces no te preocupes, sigue haciéndolo bien. Esfuérzate, implica tener que cambiar nuestro lenguaje, nuestro vocabulario, implica tener que cambiar nuestros hábitos, sí, pero vale la pena, mis amados, porque estamos respaldados por el Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Por eso es que es tan importante esto de testificar. Por eso es que es tan importante como nosotros recibir. Sí, recibimos ya, ahora tenemos que sacar. Recuerden el arbolito siempre. Recibimos la raíz, recibe el alimento, pero sus hojitas dan. Nosotros estamos en esa etapa del dar, que es lo que tenemos que dar. Por eso es muy importante. Abran por favor su Biblia en Tito capítulo 2, verso 11. Si usted escoge no vivir una vida sobria, una vida justa, una vida piadosa, su testimonio, escuchen por favor. Si usted dice, no, yo quiero seguir viviendo como estoy viviendo. Ok, tiene la libertad, porque es que Dios nos ha dado libre albedrío. Pero quiero decir que su testimonio no tendrá poder. Y nosotros necesitamos, yo creo que estamos en un tiempo, o sea, nosotros necesitamos impactar a la gente. Nosotros necesitamos impactar a nuestra familia. Que aquellos que andan ahí como que sí, como que no, como que necesitan verdaderamente dar el paso. Fórzalos a venir, dice la Escritura. Fórzalos a que sean cristianos. Pero aquí el papel importante es la fuerza que nosotros tengamos, el poder que nosotros tengamos y que vamos a darle al mundo perdido, que le vamos a llevar un mensaje a aquellos que no creen en el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo Jesús, el mensaje de la cruz. Por eso el consejo que el apóstol Pablo le da a Tito es el siguiente, capítulo 2, verso 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, escuche cómo debemos vivir, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, noten, un pueblo propio, celoso ¿de qué? De buenas obras. Tú y yo tenemos que ser celosos de buenas obras. O sea, velemos mucho por hacer las cosas correctas. Yo sé que algunos están pensando, pero pastor, ¿cómo puede uno hacer las cosas buenas en medio de un mundo que está tan desordenado? Precisamente por eso hemos hablado del principio que tenemos que marcar la diferencia. Pastor, pero es que si yo hago las cosas correctas en mi empresa, entonces me voy a quebrar porque con esa cantidad de impuestos y todo lo que el gobierno dice, tranquilo, haz las cosas correctas que Dios se encargará de respaldar. Dios nunca nos va a dejar en vergüenza. Hagamos lo que corresponde, hagamos lo que Dios dice que tenemos que hacer. Y Dios se va a encargar del resto. Los resultados de esa ecuación nosotros no los podemos saber. Dios sí lo sabe, pero seguramente que el resultado siempre será positivo. El resultado siempre será a nuestro favor. El mundo, escuche lo que les voy a decir de una manera muy sincera. El mundo no necesita ver a otro hipócrita religioso. Alguien que dice una cosa, pero que hace otra. El mundo está cansado de eso. Ya hay suficientes hipócritas. El mundo necesita ver una vida cambiada. Eso es lo que tu familia también está esperando. Una vida verdaderamente cambiada. Que si nosotros estábamos mal en una hora y la gente nos tenía estigmatizados, nos tenían rotulados. Es que ese es un mal geniado. Es que ella es una gritona. Eso lo tenía, el mundo lo tiene como concepto y nosotros teníamos ese rótulo. Que la gente cuando nos vea diga, oígame, y esta persona verdaderamente ha cambiado. Es que este era un gritón, era un malgeniado, era un celoso, era un mentiroso, era un ladrón, era un borracho, su vocabulario era terrible. Ahora mire cómo ha cambiado. Eso es lo que el mundo necesita ver. Y cuando se acerquen a preguntar, oye, pero tú ¿por qué verdaderamente cambiaste? Entonces se abrió la puerta para que tú puedas comenzar a hablar de Cristo.
Por eso noten que es tan importante nuestro testimonio. Porque tú puedes hablar muy bonito y puedes decir, no, yo ahora me estoy levantando a las 5 de la mañana y estamos en un tiempo bonito, estamos siendo edificados, recibimos palabra, esto me ha ayudado mucho. Pero si la gente te ve que sigues igual, dices, no, no tiene ningún sentido. Eso no va a animar a nadie, eso no va a motivar a nadie. Alguien que está viviendo conforme a lo que dice, a lo que predica, a lo que cree y comienza a ver cambios, eso es lo que va a atraer a las personas. Mateo capítulo 5, verso 14 en adelante, dijo lo siguiente. Vosotros sois la luz del mundo. Y quiero que por favor entronices ese concepto. Es lo que Dios dice de ti, es lo que Dios dice de mí. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En este orden de ideas y conforme a este versículo, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Que tú que has pasado por este proceso, que estás en el proceso de ser edificado, porque no hemos terminado el proceso, mis amados. Yo podría decir que hasta ahora estamos comenzando, pero en esto que ya tú tienes, lo poco que tú tienes ya tienes que comenzar a darlo. Tú no puedes guardar lo que Dios te ha dado y meterlo debajo de la cama y para que nadie lo vea. No, Dios dice, sácalo de ahí y ponlo a alumbrar para que todos en tu casa, fíjense lo importante de testificar a los que están cerca de nosotros en primera instancia, que tiene mucha concordancia con lo que el Señor le dijo a los discípulos en el libro de Hechos de los Apóstoles 1:8. Vayan a predicar a Jerusalén, tu casa, los cercanos, pero tienes que sacar eso para que así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Vuestra luz tiene que comenzar a alumbrar. Y dice, para que vean vuestras buenas obras. Esto es lo que tenemos que ir a evidenciar. Eso es lo que tenemos que ir a mostrar, nuestras buenas obras. Porque cuando ellos vean las buenas obras, dice la Escritura, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que digan, wow, qué maravilla. Esta persona está transformada de verdad. Es que yo la veo cambiada. Pero es que no es de una forma de apariencia, sino que verdaderamente es del corazón, es un cambio, es una revolución que Dios tiene que estar haciendo a través de toda esta palabra que hemos venido recibiendo y que nuestras vidas sean cambiadas. Descansemos en Dios, dejemos tanto estrés, dejemos tanta soberbia, dejemos tanta impaciencia, aprendamos a vivir descansados. Yo veo que hay personas que viven muy estresadas por todo, angustiadas. ¿Y ahora qué va a pasar? Tranquilos, estamos en las manos de Dios. Dios tiene el control de nuestras vidas. Dios tiene los días contados. Nosotros necesitamos enfocarnos en el crecimiento espiritual, en hacer las cosas correctas. Los demás están cerrando empresas, los demás están asustados. Nosotros estamos tomados de la mano de Dios, porque cuando estamos tomados de la mano de Dios, por más gigantes que hayan, nosotros sabemos que detrás nuestro respaldo es el gigante de gigantes y con él saldremos adelante, mis amados. Necesitamos comenzar a hacer buenas obras, a vivir de una manera diferente. Esto nos lleva entonces al segundo punto que quiero tocar en esta mañana. Entienda el deber de ser un testigo. Un testigo. Pero no un testigo de Jehová. Un testigo, un cristiano que verdaderamente ha tenido una experiencia con Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Lo que pasa, escúcheme, es que esa secta tomó un concepto que es un concepto correcto de ser testigo y han hecho cosas que nosotros debiéramos hacer, que es ir a predicar la palabra de Dios. Ellos tomaron con una mentira, con una cantidad de herejías y cosas que ellos manejan, con una mentira y lo están difundiendo en todo lado. Y nosotros que tenemos la verdad, nosotros que conocemos al Dios verdadero, nos quedamos callados y ellos tomando ventaja. Pero dentro del propósito de Dios, Dios nos ha llamado para eso, mis amados. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8, Dios quiere que tú seas un testigo, que yo sea un testigo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Escúcheme, por favor. El Espíritu Santo en la vida de nosotros tiene que ocasionar una gran diferencia. Terminando esta serie, es decir, si Dios lo permite, pasado mañana, vamos a entrar un poquitico a estudiar lo que es el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las funciones y los atributos del Espíritu Santo dentro de nuestra vida? Porque es que tenemos un potencial muy grande en nosotros, que es el Espíritu Santo, pero no hemos aprendido, no conocemos. La Biblia dice, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. No hemos, perdóneme la palabra, no hemos aprovechado esto que Dios nos ha dado y lo tenemos ahí. Sí, hay algunos pinitos,
del poder de Dios en nosotros, el poder de Dios a través de nosotros, pero no hemos sacado todo el máximo potencial. ¿Qué tal si nosotros, al estudiar la palabra, que es donde vamos a trabajar, repito, hoy estamos a martes, creo que vamos a trabajar jueves y viernes, en conocer un poco más sobre la función del Espíritu Santo en la vida del cristiano? Y la Biblia dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, noten, ahí está la palabra, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Quién es un testigo? Un testigo es alguien que ha oído algo, es alguien que ha visto algo o ha experimentado algo y lo anuncia delante de otros. Anuncia eso que oyó, eso que vio, eso que experimentó. Entonces dice, yo les digo eso porque lo vi. Como cuando en un tribunal llaman, vamos a ahora que el testigo fulano de tal. Entonces pasa el testigo y dice, sí, yo vi realmente, yo soy testigo que esa persona hizo esto, que dijo esto, que actuó de esta manera. Eso es un testigo. Pero este testigo que está hablando aquí la palabra es en las cosas de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1, dijo lo siguiente. Juan fue un testigo. Juan estuvo en lo más íntimo del Señor, en el regazo del Señor, en el pecho del Señor. Al Señor Jesucristo lo siguieron multitudes, si ustedes saben. Pero de esas multitudes el Señor tenía sus 12 discípulos. Pero de los 12 el Señor tenía 3, con los cuales compartía cosas que no compartía con los 12 ni que compartía con las multitudes. Hubo personas dentro del ministerio de Jesús que estuvieron en lo más secreto de Él, que conocieron la intimidad con el Señor. Intimidad en el buen sentido de la palabra. Intimidad en que conocieron pensamientos y palabras, actos que el Señor hizo con ellos que no hizo con los demás. Y dentro de esos estaba Juan. Por eso él tiene la autoridad para poder escribir esto que vamos a leer a continuación. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Dice la escritura, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, noten, ahí está, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida, refiriéndose al Señor Jesús. Verbo, si ustedes notan en su Biblia, está con mayúscula, que se refiere al Hijo de Dios. O sea, todo lo que hemos visto, lo que tiene que ver con Jesús, porque la vida, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificados y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. En otras palabras, mis amados, después de que nosotros salimos de una reunión como esta, después de que nosotros salimos de nuestro tiempo a solas con Dios, la gente tiene que notar que nosotros estuvimos con el Señor Jesucristo. La gente tiene que notar que verdaderamente la palabra de Dios ha tocado nuestra vida y nos ha cambiado. Y que nosotros verdaderamente hemos tenido un encuentro con Jesús y que nuestra vida ahora es diferente porque Jesús tocó nuestro corazón, porque ya nuestros pecados fueron borrados de nuestra vida, porque ya tenemos paz en nuestro corazón, ya somos diferentes. Dios nos ha venido transformando, Dios ya nos ha transformado en muchas áreas y eso es lo que tenemos que irle a decir a las personas. Yo soy un testimonio claro de lo que Jesús ha hecho en mi vida. En otra época yo era así. Ahora yo soy diferente y yo soy un testigo viviente de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Ahora, escúchenme por favor. No es nuestro deber convencer a nadie de nada. Esa no es tu responsabilidad. Algunos tienen una carga pesada. A veces es que yo tengo que ser, porque para que mis hijos cambien, para que mi esposo cambie. Escúcheme, nosotros no tenemos que convencer a nadie. El deber tuyo y mío es de ser un testigo. La obra de convencer a otro, la labor de convencer a otro, le pertenece a la persona del Espíritu Santo de Dios. Él es el que tiene que hacer eso. Obviamente nosotros somos el instrumento, somos el vaso de honra, pero lo importante no solamente es el vaso de honra, sino que es el contenido que está en el vaso. Tú puedes tener el mejor café, tú puedes tener lo mejor para darle a alguien. Llegó una visita y le quieres ofrecer la mejor bebida, refiriéndonos a un café o a un chocolate, y es exquisito el chocolate, pero si el pocillo está sucio, está manchado, está percudido, si el tiesto donde le va a servir ese café
está en mala presentación, tú dices, no, no quiero. Mira, el café es delicioso. Y pueda que el café sea delicioso y sea el mejor gourmet, el mejor café. Pero si el vaso, el pocillo, el recipiente está malo, la gente se abstiene. Hay cierto recelo. ¿Es así o no? Si entonces el pocillo está desorejado, está desboquetado el pocillo, está sucio, está manchado, dices, no, gracias, no quiero. Pero mira que no quiero. Por eso es tan importante. Pero lo más esencial aquí es el contenido. Pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. No sé si me estoy haciendo entender en esto. Y es que ese es el problema. Nosotros tenemos un buen mensaje, tenemos el mejor mensaje, pero este paso no es el mejor. Entonces eso ha generado un cierto recelo, una cierta resistencia al mensaje. ¿Qué tal si nosotros, sabiendo ya esto, nos proponemos cambiar y ir de la mejor presentación con un excelente contenido? Entonces obviamente que los resultados tienen que ser mejores. Juan capítulo 16, versos 7 al 11, dice lo siguiente. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, está hablando el Señor Jesucristo. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá, noten aquí está, por favor, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es el Espíritu Santo, entonces, mis amados, el que convence. Es el Espíritu Santo el que va a tocar los corazones. Es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra con cada uno de ellos. Pero necesitamos nosotros, repito, poner de nuestra parte. Y por último, Pablo nos muestra el patrón a seguir en esto también. Y abran sus Biblias ahí en el libro de 1 de Corintios. Y vamos a mirar entonces cómo es que nosotros tenemos que dar esos pasos. Que seguramente ya tú los tienes, pero vale la pena recalcar. Como cuando un niño está aprendiendo las tablas de multiplicar y la maestra no solamente le dice una vez, sino que mañana volvemos a repasar las tablas y luego vamos a mirar las tablas, a ver cómo están, hasta que ella sabe, dice, ya ahora sí manejan las tablas de multiplicar. No basta con una sola vez. Por eso se tiene que pasar el arado, para que los conceptos nos queden muy claros. Entonces vamos a mirar el patrón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estamos en el proceso de cómo testificar. Hemos mirado en la primera parte la importancia de lo que somos nosotros como tal. Ahora, ¿qué es lo que vamos a decirle a las personas y cómo se lo vamos a decir? ¿En qué momento se lo vamos a decir? Lo primero que Pablo nos muestra en 1 Corintios capítulo 1 es la importancia de la palabra de la cruz. Escúcheme. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es, y aquí está otra de la palabra, es poder de Dios. Entonces el mensaje que tú y yo tenemos que compartirle a aquellas personas que no conocen del Señor es la palabra de la cruz. El mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es hablar del Señor Jesucristo. No te pongas a hablar que es que el Señor te va a prosperar, que el Señor te va a arreglar la situación con tu esposo. Ese no es el mensaje. Que si tú te acercas a Cristo vas a tener una mejor vida. Ese no es el mensaje. Ese no es un mensaje. Eso puede atraer muchas personas, pero trae falsos convertidos. Vamos a ir en lo seguro. Vamos a ir apuntando. Vamos a ir como cuando la persona se va de cacería y entonces va con una mira y la apunta ya. No es botar perdigones a ver a quién cazamos. No, es ir con la mira. Es ir muy puntuales en esto. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, ve con la palabra de la cruz. El hombre sin Cristo, y tú y lo sabes porque has pasado por esa experiencia, el hombre sin Cristo está bajo condenación de Dios. Es un concepto que tú tienes que tener, que tu papá es muy buena gente, que tu mamá es muy buena gente, que mi suegro es súper querido, pero si mi suegro, por más querido que sea, por más íntegro que sea, si no tiene a Cristo en su corazón, él va a ser condenado, porque el único que lo salva es Cristo Jesús. Y eso tú lo tienes que tener muy claro. Tú estás con tus hermanos y compartiendo, pero tú dices, pero no tienen a Cristo en su corazón. El hombre sin Cristo está bajo la condenación de Dios. Es lo que dice la Biblia. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Dice en Romanos 3:23, son pasajes que tú conoces, los voy a pasar muy rápido porque tú los conoces. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice la Biblia en Ezequiel capítulo 18, verso 4, he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ahora,
El hombre sin Cristo está bajo condenación de Dios. Pero Cristo murió en la cruz por el hombre pecaminoso. Y al tercer día, tú tienes que tener unos conceptos muy claros, al tercer día Jesucristo resucitó de entre los muertos. Jesucristo no se quedó muerto. Tú no estás hablando de un Dios muerto, tú estás hablando de un Dios vivo. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 1 al 4, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, noten por favor, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Tenemos que decirle a las personas que cada uno tiene que arrepentirse de sus pecados y poner su confianza en Dios. Estos son dos pasos que ayer los tocamos, pero que hoy los quiero recalcar. La persona tiene que arrepentirse. Bueno, yo necesito la salvación. ¿Qué hago? Tiene que arrepentirse de sus pecados y tiene que poner su fe, su confianza. ¿Qué es poner la fe? Su confianza en lo que está en la palabra de Dios, su confianza en la persona de Cristo Jesús. Eso es lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 20 y 21. Dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarlos y enseñarlos públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 10, verso 9 y 10 dice que si confesases con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Entonces se tiene que arrepentir, tiene que confesar sus pecados, tiene que apartarse de su pecado, tiene que poner su fe en el Señor Jesucristo, tiene que confiar completa y únicamente en Él para su salvación. Eso ya lo tocamos, como cuando una persona confía en su paracaídas si tuviera que lanzarse de un avión. Así tiene que estar la persona. No hay otra manera que sea salvo. Solamente hay un camino y un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Entonces esto nosotros tenemos que hablarle muy claro a las personas. Dice la Biblia que aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos capítulo 10, verso 3. Entonces estamos hablando que lo que nosotros tenemos que predicar, el mensaje es el mensaje de la cruz. Llevar a la persona para que logre entender esta verdad que está ahí, que el único camino es Cristo y Cristo crucificado, Cristo que murió en la cruz. No es el mensaje de Cristo el sanador, no es el mensaje de Cristo el prosperador, Cristo el restaurador, no, es Cristo el que perdona los pecados, porque por encima de todo, el principio por el cual vino Jesús fue a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese es un mensaje que tiene que quedar muy claro. Infortunadamente tenemos que decir esto porque hoy en día hay muchísimos evangelios. Entonces cuando se habla del evangelio de la prosperidad, muestran a un Cristo, sí, pero el Cristo que prospera, el Cristo que multiplica, el Cristo que da muchas cosas. Y eso es importante y esa es una de las facetas de Jesús. Pero más importante que eso entonces es Cristo el que perdona. Y ahí lo tenemos que llevar. Mañana vamos a mirar cuál es el medio que Dios va a utilizar, cuál es la base, el patrón que Dios va a darnos para que nosotros podamos llevar ese modelo de llevar a las personas a Cristo Jesús. Y luego vamos a mirar para que nosotros entendamos cuál es el privilegio de nosotros ganar almas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a recibir? ¿Cuál es la recompensa? ¿Cuál es la satisfacción que nosotros tenemos cuando llevamos a una persona a que se convierta al Señor Jesucristo? Vamos a orar en esta mañana y vamos a pedirle al Señor que esto que Dios nos ha hablado hoy pueda convertirse, pueda ser parte de nuestra vida. Hoy nos vamos con el desafío, con el reto de revisar nuestro testimonio, de tomar decisiones bastante serias en lo que tiene que ver ya con nuestro comportamiento, con nuestra vida como tal. Salimos un poco de la parte teórica del conocimiento
del saber mucho de las cosas de Dios, de saber mucha Biblia, de conocer muchos versículos. Y nos vamos a enfocar en esta parte, en lo que tiene que ser nuestra vida, nuestro testimonio, para aquellos que no conocen. Y aquí viene un reto para cada uno de nosotros. Y es que si verdaderamente nosotros amamos a aquellos que decimos que amamos, está en nuestras manos que ellos puedan acercarse a Dios. No en vano Dios te ha colocado y me ha colocado, nos ha colocado a nosotros. Aquellos que dicen, pero es que yo soy el único cristiano, bendito Dios. Esa es una evidencia. Yo fui el primero en mi familia. Y no es para que uno se asuste, al contrario, es un desafío. Hoy podemos conocer en la familia muchas personas que han llegado a los caminos de Dios, porque un hombre tomó la decisión de jugársela toda con Cristo. Tú estás ahí, y tú eres tal vez la única en tu familia. Es que mis hijos, es que mis hijas. Bueno, tal vez faltaba un ingrediente. Faltaba mirar cómo es tu vida, cómo es tu testimonio. Y ya si tú lo tienes claro, tú y yo tenemos que trabajar mucho más. Seguramente que lo hemos hecho, seguramente que hemos trabajado en eso. Pero ahora Dios nos demanda más compromiso, más responsabilidad. Señor, ayúdanos, por favor. Necesitamos impactar. Necesitamos verdaderamente ser testigos. Necesitamos verdaderamente comenzar a tener cambios en nuestra vida. Cambios radicales. Cambios que verdaderamente sean contundentes. Cambios que sean verdaderamente visibles a los demás. Revisa nuestro comportamiento, Señor, y mira si hay camino de perversión. Y muéstranos, Señor, las decisiones que tenemos que tomar. El Espíritu Santo está en tu vida si eres un hijo de Dios. Y seguramente que a esta altura tú ya sabes qué áreas necesitan ser cambiadas. El testigo silencioso, que es tu conciencia, fue dejado también para mostrarte. Hoy tu conciencia te está diciendo también qué cosas tienes que dejar, qué cosas tienes que cambiar. Y si ya tú tienes claro eso, vamos, y me propongo también junto con ustedes, mis hermanos, vamos a trabajar en esas áreas que habían sido tan confusas, tan turbulentas, tan feas en nuestra vida. Y vamos a proponer dejar eso. Vamos a caminar en rectitud, vamos a andar en obediencia, vamos a hacer lo correcto. Vamos a dejar toda mentira, toda trampa, todo engaño, toda hipocresía. Y verdaderamente Dios en esta sala está formando su mejor ejército. Y Dios quiere usarnos, como posiblemente en los últimos tiempos no había usado a nadie. Ahora Dios quiere que nosotros nos entreguemos verdaderamente en sus manos, porque vamos a ir por esa gran cosecha, la cual incluye a nuestros seres queridos, la cual incluye a las personas allegadas a nosotros. Pero para eso nosotros necesitamos ser vasos limpios, vasos de honra, para que podamos ser presentados a un mundo que necesita ahora más que nunca personas de integridad, personas rectas, pero sobre todo personas que tienen a Dios en su corazón. Y tú eres la llamada, tú eres el llamado, así como nosotros. Vamos a corresponderle a Dios. Él ya pagó el precio más alto. Él ya hizo todo lo que le correspondía hacer. Ahora está en nuestras manos la responsabilidad. Vamos a darle respuesta al Señor. Vamos a mostrarle al Señor que no se equivocó cuando nos llamó, sino que al contrario, estuvo muy acertado. Vamos a llevar el mensaje de salvación a muchos. Vamos a ir predicando la verdad. Quizás no gane muchos amigos, entre comillas, pero esas personas que le sembramos la palabra van a quedar inquietados, y ahí es cuando el Espíritu Santo va a trabajar y vamos a ver almas verdaderas convertidas al Señor. Un día, aquellas personas que hoy nos rehúsan, aquellas personas que hoy se burlan, aquellas personas que hoy nos critican, mañana estarán completamente agradecidas con nosotros, porque le insistimos, porque perseveramos, porque no las dejamos que iban derecho a un abismo y no nos quedamos indiferentes, sino que estuvimos a toda costa, velando para que ellas fueran salvas, para que ellas se colocaran en ese paracaídas, para que cuando fuesen lanzadas por esa puerta de la muerte, ellas tuvieran la salvación y la vida eterna. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.